Hola, mi nombre es Javier Torrejón y en este video vamos a hablar sobre la evaluación escrita con preguntas abiertas, en qué consiste, sus ventajas, desventajas y mostraremos también un ejemplo. Muy bien, según la Real Academia Española, la evaluación por definición es señalar el valor de algo. También puede ser estimar, apreciar, calcular el valor de algo. Y como tercera definición, estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos. Esta última definición es la más acertada en nuestra área. Podríamos asegurar a priori que una evaluación es siempre una forma de estimar los conocimientos y habilidades de los estudiantes. Por otra parte, Pedro Lafourcade, en su libro Evaluación de los aprendizajes, nos dice que la evaluación es la etapa del proceso educativo que tiene por fin comprobar de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos especificados con antelación, entendiendo la educación como un proceso sistemático destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, sometidos a su influencia con base en objetivos definidos, de modo concreto y preciso, social e individualmente aceptables. Bien, Lafourcade amplía nuestra postura frente a la evaluación y nos explica que esta es nada más que una parte más del proceso de aprendizaje, por lo que nuestras evaluaciones no son nunca resultados definitivos ni deben ser por ningún motivo una forma de segregación, sino por el contrario, serán una forma de mejorar el proceso de enseñanza, aprendizaje, y en este caso vamos a hablar especialmente de las evaluaciones hechas con pruebas escritas de preguntas abiertas. La prueba escrita con preguntas de desarrollo es un tipo de prueba escrita con preguntas abiertas que permiten al estudiante elaborar su propia respuesta. Dicha respuesta puede o no estar sujeta a instrucciones, normas o estructuras que la condicionen. Algunas de las características de este tipo de evaluaciones es que no se centran únicamente en la evaluación de contenidos, sino también en los niveles cognitivos del estudiante y en su capacidad de análisis y síntesis. Además, enriquece el desarrollo gramatical y favorece la creatividad del estudiante. Al ser una prueba que no abarca una gran cantidad de contenido, se sugiere su uso como prueba diagnóstica o de proceso. Es fundamental tener siempre en cuenta que este tipo de preguntas deben formularse cuando el interés no solo se centra en evaluar una respuesta como producto, sino que también importa obtener información sobre cómo el estudiante estructura o desarrolla la respuesta para llegar al resultado esperado. Es por esto que en matemática este tipo de preguntas serán fundamentales, ya que evidenciarán el manejo de conceptos y qué tan profundo han llegado los conocimientos matemáticos. En estas pruebas existen dos tipos de respuestas. Por un lado las preguntas con respuesta extensa y por el otro las preguntas con respuestas breves. La primera provee al estudiante de gran libertad en cuanto a la naturaleza y el alcance de su respuesta. Tenemos con soporte gráfico, en donde el estudiante deberá reflexionar en torno a una imagen, un gráfico o una iconografía. Con soporte textual, en donde se formulan preguntas en torno a un texto o un fragmento de texto. Sin soporte gráfico o textual, en donde se pedirán ejemplos o descripciones de procesos u opiniones. Por otro lado, las preguntas con respuestas restringidas limitan o condicionan la respuesta del estudiante. Mide niveles de comprensión, aplicación y análisis. La formulación de estas preguntas también pueden tener un soporte gráfico o textual, pero su respuesta estará limitada por el contenido, espacio, tiempo, etc. Algunas de las ventajas de este tipo de evaluaciones son que dan al docente una visión sobre los aprendizajes del estudiante. También pueden evaluar niveles altos de conocimiento. Sirve para que el estudiante demuestre y desarrolle todas sus capacidades. Y bueno, las desventajas de este tipo de evaluaciones son que pueden ser difícil calificarlas de forma objetiva. También requiere mucho tiempo para calificar los exámenes, porque hay que leer mucho y revisar uno por uno, ya que no se espera la misma respuesta para todos, por lo que no se puede generar una pauta o una matriz de evaluación igual para todos. Por estas razones, que realizar una prueba de matemática completamente basada en preguntas abiertas podría tornarse tedioso tanto para el estudiante como para el profesor. Además, es necesario siempre considerar ante los objetivos de aprendizaje y evaluar con preguntas abiertas aquellos que impliquen el desarrollo de habilidades como las anteriormente nombradas.
El procedimiento que vamos a seguir para crear la evaluación será, primero que todo, debemos asignar los contenidos, ya, preguntarnos qué será lo que vamos a evaluar y en este caso, cuál es el objetivo de aprendizaje que vamos a evaluar. En este caso, para nuestro ejemplo, vamos a evaluar el objetivo de aprendizaje número 5 para el subsector de matemáticas en el nivel de séptimo básico. Bien, luego de tener claro cuáles son los objetivos que vamos a evaluar, hay que buscar los indicios, ¿ya? Estos se buscan en la presencia o ausencia de competencia en nuestros estudiantes. Nuestra evaluación debe ser capaz de medir estos indicios que nosotros como profesores debemos buscar en nuestro grupo de curso. Una vez que encontramos estos indicios, registramos y analizamos buscando cuál es la mejor opción de evaluación para aplicarle a los chicos. Bien. Luego vienen los criterios e indicadores, ¿ya? Debemos estipularlos antes o durante la creación del instrumento evaluativo y requieren que sean indicadores claros y objetivos, que nos entreguen clara información sobre lo que queremos medir de nuestros estudiantes y debe estar directamente relacionado con los objetivos de aprendizaje. Una vez que se aplicó el instrumento, viene el juicio de valor. Este es el clímax del proceso evaluativo. Otorga sentido a la evaluación y es lo que podrá diferenciar una evaluación estandarizada y centrada en resultados de una centrada en el aprendizaje del estudiante. Una vez emitido el juicio de valor, se toman decisiones. Viene directamente esto relacionado con qué vamos a hacer con los resultados que obtenemos. Estos resultados indican si nuestros estudiantes desarrollaron aprendizaje o no con respecto al objetivo estipulado previamente. En nuestro caso, vamos a realizar una evaluación basada en el objetivo de aprendizaje número 5 para el subsector de matemáticas en el nivel de séptimo básico. Este objetivo de aprendizaje es utilizar potencias de base 10 con exponente natural, usando los términos potencia, base, exponente y elevado, definiendo y usando el exponente cero en el sistema decimal, expresando números naturales en notación científica, resolviendo problemas utilizando notación científica y sabiendo el objetivo de aprendizaje y luego construir los indicadores de evaluación, procedemos a confeccionar la prueba escrita con preguntas de desarrollo. Bueno, en la evaluación de matemática para séptimo básico que vamos a utilizar a modo de ejemplo, existen 6 ítems, de los cuales 3 deben expresar respuestas abiertas, ¿ya? Donde los alumnos deben desarrollar y utilizar sus ideas para responder. En los otros 3 ítems también deben desarrollar operatorias, pero las cuales tienen una respuesta exacta. En el ítem 1 y 2 las respuestas deben ser exactas, ya que se trata de operatorias suma o multiplicación según corresponda. En el ítem 3 y 4 los chicos deben usar sus palabras y sus ideas para describir en qué consiste la notación científica. La número 5, deben ubicar los números ordenadamente en la recta numérica, ya sabiendo cuál es menor y cuál es mayor. En el ítem 6 es comprensión lectora, donde los chicos deben leer el problema contextualizado y deben responder las preguntas. Nuestra matriz de valoración tendrá 3 criterios de evaluación. El primero será la operatoria. Sus indicadores de evaluación serán reconocer potencias como producto de factores iguales indicando la base y exponente, descomponen números naturales en potencias de base 10, multiplican, dividen, suman, restan números naturales con potencias de base 10, expresan números reales como notación científica y viceversa. El segundo criterio de evaluación será técnica y desarrollo, y sus indicadores serán: los cálculos tienen un orden correlativo que muestra el manejo de las operatorias. Al momento de resolver, aplican la propiedad vista en clases para desarrollar los cálculos. Y por último, el tercer criterio de evaluación será resolución de problemas, que tendrá un indicador de evaluación y este es
Describe la relación entre los números escritos, su sistema numérico decimal y su notación científica. A continuación mostramos el ejemplo de la matriz de valoración y la tabla de especificaciones de nuestra prueba.